¿Qué tal, chicos y chicas? Espero que estén muy bien, espero que esas vacaciones hayan servido para retomar energías, ganas, y pues resulta que ahora que entramos después de esta semana de reflexión, pues vamos a entrar a una nueva área de las matemáticas, que es la geometría. Y resulta que en la geometría vamos a ver un montón de cosas muy interesantes. Y les cuento que incluso mi asistente está empezando a aprender a medir, a tomar ángulos, a encontrar figuras. Y ahí viene. Bueno, bien, vamos a ver el video y a ver qué se trama este. Nos vemos. Listo. No quiero tan mal. Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a dar inicio a nuestra aula invertida del día de hoy. Pues vamos a seguir trabajando dentro del área de la geometría, ¿verdad? Que nos encontramos pues en este momento. Y el tema de hoy tiene una cierta relación también con lo que hemos venido viendo en geometría, todo este tema del círculo, de la circunferencia. Y pues nuestro tema son los polígonos y en específico los polígonos regulares. Ok, y pues ahí lo quise visualizar como un mapa de un tesoro, pero que tiene pistas iguales, ¿verdad? Como que nos llevan siempre a lugares iguales, porque aquí la palabra clave es justamente esa, iguales, igualdad. Entonces, pues sin nada más que agregar, pues vamos a ver un poco los objetivos para entrar con nuestro tema. Nuestro primer objetivo pues va a ser ver toda la teoría relacionada con polígonos, su concepto, la clasificación, los elementos, y dentro de estos elementos pues vamos a encontrar uno en específico que se llama ángulo central. Vamos a aprender cómo calcularlo, cómo obtenerlo. También pues vamos a ver todo lo relacionado, pues no se nos puede quedar por fuera, el perímetro y el área, o sea los bordes y el relleno de estos polígonos, en específico, como les decía, los polígonos regulares. Y finalmente pues vamos a ver cómo construir un polígono regular, y aquí es donde viene a unirse un poco con toda la teoría de la circunferencia y el círculo, porque resulta que para construir este tipo de polígonos que son regulares voy a necesitar una circunferencia, porque para construir esto es necesario inscribir esa figura o dibujarla dentro de una circunferencia. Entonces pues iniciemos. Vamos a empezar entonces con el tema de polígonos y vamos a ver la teoría general de los polígonos. Básicamente, a lo largo de estos últimos años hemos venido analizando las figuras planas en geometría. El año pasado incluso estuvimos viendo perímetros y áreas de triángulos cuadriláteros, ¿verdad? Y dentro de los cuadriláteros pues obviamente los paralelogramos, no paralelogramos, cuadrados, rombos, rectángulos, todos esos los hemos venido viendo, ¿verdad? Y entonces es importante entender que los polígonos son todas las figuras planas que hemos visto, ¿verdad? Y que pues tienen lados rectos. Entonces quiere decir que el círculo no entra dentro de los polígonos, sino que son todas aquellas figuras que tienen, figuras planas, ¿verdad? Que tienen sus lados rectos y que son pues obviamente cerrados, ¿verdad? Entonces quiere decir que, profesor, dentro de los polígonos están los triángulos, están los cuadriláteros. Claro que sí. La única diferencia es que esas dos familias tienen un nombre propio. O sea, en lugar de decir polígonos de 3 lados, pues vamos a decir triángulos. En lugar de decir polígonos de 4 lados, pues decimos cuadriláteros. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver? Pues todos aquellos que tienen de 5 lados en adelante. Y el año pasado hablábamos un poco de esto y decíamos que a esto se les llamaba polígonos de n lados. ¿Por qué? Porque son los que tienen más de 4 lados, o sea, de 5 lados en adelante. Esos son los que nos interesan y pues por ahí vemos un ejemplo. Está esa figura que tiene, si no me equivoco, tiene 7 lados. Está esta otra que tiene 5. Y vean que pues sus lados parecen iguales, ¿verdad? Como que tienen la misma medida, pero también nos podemos encontrar polígonos de n lados que no necesariamente tienen sus lados iguales. Por ejemplo, eso que vemos ahí, ¿ven? Ahí pues los lados se parecen, pero no necesariamente miden lo mismo. Esto nos lleva entonces a la clasificación de los polígonos. O sea, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo yo los distribuyo? ¿Cómo yo los reconozco? Pues obviamente los polígonos de n lados, o sea, los que tienen de 5 lados en adelante, van a dividirse en dos tipos. Unos que les vamos a llamar polígonos regulares
y otros que les vamos a llamar polígonos irregulares. ¿Ok? Y vean que la clasificación van a ver que es muy sencilla, porque resulta que los polígonos regulares es aquel polígono de n lados donde todos sus lados miden lo mismo. ¿Ven? Por eso se llaman regulares. Entonces, si tengo 5 lados, una figura de 5 lados, todos miden lo mismo, pues entonces sería un polígono regular de 5 lados, ¿verdad? Porque todos los lados miden lo mismo. Y pues entonces los irregulares serían aquellos donde alguno de sus lados mide diferente. Y aquí es importante hacer esta salvedad. Los irregulares no es donde todos los lados miden diferente, ¿verdad? Ya lo que significa es que ya porque uno mida diferente, puede ser que un lado mida un poquito más o un poquito menos, ya con eso es suficiente para decir que son irregulares. ¿Ok? Entonces puede ser que, por ejemplo, es una figura de 6 lados. De sus 6 lados, 5 miden lo mismo, pero hay uno que mide diferente. Entonces, ya eso sería irregular. Bien, entonces vean qué sencillo que es pues la clasificación de estos polígonos. Y nosotros pues vamos a entrarle a los polígonos regulares, o sea, solamente a los que tienen sus lados iguales, todos sus lados iguales. Entonces, ¿cómo nombro yo un polígono? Pues eso va a depender de cuántos lados tenga y de la clasificación, si es regular o si es irregular. Podríamos decir aquí que pues si vamos a ver el número de lados, pues un polígono de 3 lados serían triángulos, un polígono de 4 lados son cuadriláteros, y de 5 en adelante pues vamos a utilizar esta tablita. Esto es un tema que ustedes tal vez ya lo manejan, y recuerden que estamos hablando de que hay que tomar en cuenta estos dos aspectos: cuántos lados tiene y si es regular o irregular. Entonces, por ejemplo, si hay una figura de 5 lados, vamos a utilizar la raíz griega penta, y entonces vamos a llamarlo pentágono. ¿Ok? Y pues en este caso le agregaríamos la palabra regular si tiene todos sus lados iguales, o irregular si tiene alguno de los lados diferentes. En nuestro caso pues vamos a hablar siempre pentágonos regulares, ¿verdad? A excepción que me digan que es una figura irregular, ¿verdad? Pero aquí lo importante es entender la raíz griega penta, ¿verdad? Penta significa 5. Entonces pentágono, y pues le agregamos la palabrilla regular porque vamos a estudiar estos. Si es uno de 6 lados, pues vamos a tomar en cuenta la raíz griega hexa. Entonces vamos a hablar de hexágono. Y pues regular porque vamos a estudiar estos, ¿verdad? Entonces hexágono, hexa significa 6. Entonces hexágono es una figura de 6 lados. Si es 7, pues le vamos a llamar heptágono, ¿verdad? Si es 8, le vamos a llamar octágono. Pero también esa raíz griega tiene una deformación. O sea, yo podría decir que se puede decir octa como raíz griega, o también yo puedo decir octo, ¿verdad? Cualquiera de las dos palabras funciona. Ustedes pueden utilizar la que a ustedes más les parezca bien o atractiva, o la que más les guste, ¿verdad? Entonces octágono, o también se puede decir octógono, ¿verdad? Si tiene 9 lados, aquí también pasa lo mismo que el octágono. Tenemos dos raíces griegas. Una es eneágono, ¿verdad? Esa es una de las opciones, eneágono. Y la otra opción sería nonágono, ¿ok? Nonágono aquí sí viene, es una raíz latina, ya no es griega. Nona quiere decir, pues 9, ¿verdad? Generalmente. Entonces, eneágono o nonágono, cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran. Y pues ya sabemos que le agregamos regular porque vamos a estudiar los polígonos de n lados regulares. 10, por ejemplo, viene con la raíz griega deca, ¿verdad? Entonces sería decágono regular. Y ahí seguiríamos, siempre terminación gono, pero siempre hay raíces griegas adelante, ¿verdad? Dodecágono, tridecágono, ¿verdad? Y ahí vamos, ahí seguimos. Icoságono, ahí va a ser interesante porque hay algunas que sí ya cambian. Por ahí vamos a hablar de algunas investigaciones más en clase, de cómo se llamarán algunos polígonos que tienen, no sé, 20 lados, 100 lados, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante. Bien. Una vez que hemos visto cómo mencionar a los polígonos de n lados, ¿verdad? Principalmente si son regulares, igual si fueran irregulares, pues diríamos, no sé, pentágono irregular y así, ¿verdad? Vamos a analizar ahora los elementos de un polígono regular, ¿verdad? Igual un polígono irregular, pues ahí van a ver que sí ya cambia un poco, eso ustedes lo van a ver más en el colegio, pero cuando hablamos de polígonos regulares, los elementos hay que tomarlos en cuenta. Imaginémonos que yo tengo un hexágono regular. Vean ahí, 6 lados y todos sus lados miden lo mismo. Resulta que hablamos al inicio que para construir un polígono regular yo puedo hacerlo a través de una circunferencia. O sea, hay una relación entre
el polígono regular y la circunferencia. Entonces yo puedo dibujar un polígono regular dentro de una circunferencia. Eso lo vamos a ver en el último objetivo de la clase de hoy. Y ya una vez que hemos hecho esta relación, podemos ver algunos elementos que también van a tener cierta lógica. Bueno, pues el primer elemento es lado, ¿verdad? Los lados. Recordemos algo. Lado se va a denotar o se va a escribir o se va a reconocer como una letra L mayúscula. O también puede ser una L en forma cursiva o con letra cursiva. Alguna de esas dos opciones. Y pues ya reconocemos prácticamente que es un lado. Un lado es un segmento, o sea, es un pedacito de línea que forma los bordes del polígono, ¿verdad? Entonces en este caso pues ese hexágono pues va a tener 6 lados, ¿verdad? Aquí lo importante es recordar que L significa lado. Luego vamos a encontrarnos un centro, ¿ok? Un centro C. Y resulta que ese centro C, como este hexágono está dentro de una circunferencia, pues va a coincidir con el centro de la circunferencia. Entonces el centro del polígono coincide con el centro de la circunferencia. Ahora, es importante que sepamos, profe, ¿por qué un polígono tiene un centro? Vamos a ver más adelante, porque justamente este tema del ángulo central tiene que ver con este centro. Imaginémonos que a partir del centro nace una línea, ¿verdad? Del centro nace una recta, un segmento de recta, que va hacia una de las esquinas. Esas esquinas, si ustedes más o menos visualizan, pueden relacionarlas con ángulos. Entonces, esas esquinas les vamos a llamar vértices, ¿verdad? Entonces, si hay un segmento de recta que sale del centro y va hacia los vértices, le vamos a llamar radio. Parecido al tema de la circunferencia y el círculo, claro, es que es lo mismo. Vean que ese radio o esa línea sale del centro y se dirige exactamente al vértice, y el vértice está pegado exactamente a la circunferencia. Entonces, el mismo radio de un polígono es el radio de una circunferencia, ¿ok? Aquí lo importante es entender esto, que ese radio siempre va a tener un extremo en el centro y el otro extremo en los vértices, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque resulta que ahorita vamos a ver otro elemento que se parece mucho, pero hay que tener mucho cuidado con no igualarlos. Si yo saco una línea que salga del centro, vean que aquí está igual que el radio, sale del centro, pero vean, diferencien esa línea morada, que fue el radio, con la línea celeste que acabo de mostrar. Vean que la línea celeste no va hacia los vértices, o sea, no va hacia las esquinas, sino que llega a la mediatriz del lado. ¿Qué significa la mediatriz? La mitad del lado. O sea, como decir, tengo uno de los lados y la medida del medio, ¿verdad? Esa es la mediatriz. Entonces hay una línea que sale del centro, al igual que el radio, pero llega no a las esquinas, sino a la mediatriz. O sea, a esa lineecita, es un concepto nuevo, hay que ponerle mucha atención, le vamos a llamar apotema. ¿Ok? Y la apotema se denota o se describe, se reconoce como cualquiera de esas dos opciones que ven en pantalla, como las dos letras AP o la letra A, pero ojo, en minúscula. ¿Por qué? Porque si la ponemos en mayúscula, pues estaríamos posiblemente confundiéndola con un área. Entonces, apotema es esa línea o ese segmento, de recta que tiene por extremos el centro, al igual que el radio, pero resulta que el otro extremo está en el punto medio de uno de los lados. Entonces vean la diferencia que hay entre radio y apotema. Esto es muy importante, ¿ok? Radio y apotema no son lo mismo, se parecen pero no son lo mismo, ¿ok? Y bueno, el último elemento que vamos a analizar, pues imagínense ustedes que yo saque otro radio que esté consecutivo al anterior. ¿Qué significa que sea consecutivo? Que esté exactamente a la par. Entonces puede ser que yo saque el radio hacia el vértice que está a la derecha o hacia el vértice que está a la izquierda, no importa. Pero lo importante es que sean consecutivos. ¿Ven? Entonces tengo dos líneas moradas, dos segmentos que salen del centro, van hacia los vértices y son consecutivos. Cuando yo tengo esta situación, resulta que entre esos dos radios se me forma una abertura. Y en matemática, cuando hablamos de abertura, pues estamos hablando de ángulos. Y como ese ángulo tiene su vértice en el centro, o sea, los dos radios nacen del centro, le vamos a llamar ángulo central. ¿Ok? Vean que hay que relacionarlo lógicamente. Se llama ángulo central porque es un ángulo que tiene su vértice
o nace su vértice en el centro, ¿ok? Nace desde el centro. Y se va a denotar o se va a reconocer con una letra griega llamada alfa, que es esa que ustedes ven en paréntesis a la par de donde dice ángulo central. Entonces, aquí ¿qué es importante? Pues ahí se llama ángulo central porque su vértice es el centro del polígono. ¿Ven? Por eso se llama central, porque nace desde el centro. Una vez teniendo esto en cuenta, pues vamos a irnos a buscar o a analizar cómo podemos calcular el ángulo central. Porque resulta que ese ángulo pues tiene una función, tiene que decirnos cuántos grados tiene de abertura esos dos radios que formaron ese ángulo. ¿Ok? Entonces, recordemos que esa abertura que se formó por dos radios es lo que llamábamos ángulo central, que se denota por la letra alfa, que es griega, y se llama así porque nace desde el centro. ¿Ok? Entonces, para encontrar el ángulo central vamos a necesitar una fórmula facilísima. Dice lo siguiente: m ángulo alfa. ¿Qué significa m ángulo alfa? Significa medida del ángulo alfa. ¿Okay? La m significa medida, luego tenemos el símbolo o la simbología matemática de ángulo y alfa, que es nuestro ángulo central. Entonces la medida del ángulo central, eso es lo que quiere decir esas tres símbolos que están ahí, ¿verdad? La medida del ángulo alfa o la medida del ángulo central va a ser igual a 360 entre n. 360 porque vean que el polígono está inscrito, o sea, está dibujado dentro de la circunferencia, y un ángulo de 360 pues es aquel que da toda la vuelta, ¿verdad? Entonces 360 entre n. ¿Y qué es n? N es la cantidad de lados, o sea, el número de los lados que tenga ese polígono. Ojo, aquí es importante hacer una salvedad. N no es lo que miden los lados, n es la cantidad de lados. Entonces en este caso n sería 6. ¿Por qué? Porque mi figura o mi polígono tiene 6 lados. Entonces vamos a encontrar cuánto es la medida de un ángulo central de un hexágono, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? En el dibujo. Entonces la medida del ángulo alfa o del ángulo central va a ser 360 entre n, donde n es la cantidad de lados, o sea, n es 6 porque ese es un hexágono, tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces al dividir 360 entre 6, eso me va a dar 60 grados. Eso es lo que mide ese ángulo que estamos viendo en la pantalla, 60 grados. Mientras más lados tenga el polígono, pongámosle un octágono o un decágono que tiene 10 lados, por ejemplo el decágono, el ángulo va a ser más pequeñito. ¿Por qué? Porque la abertura va a ser más pequeña. Si el polígono tiene más lados, ok, eso es importante, si el polígono tiene, si el polígono tiene menos lados, el ángulo central va a ser más grande. Por ejemplo, un pentágono, el ángulo central sería más grande, ok. Entonces vean que es sencillísimo, nada más es dividir 360 entre n, donde n va a ser la cantidad de lados. ¿Por qué es importante manejar esta fórmula? Porque a la hora de dibujar un polígono vamos a necesitar. Muy bien. Vámonos entonces ahora al segundo objetivo, que sería el perímetro y el área. O sea, encontrar cuánto miden los bordes y cuánto miden los rellenos de un polígono regular. Y aquí es importante lo siguiente: el perímetro y el área se sacan de forma muy lógica. O sea, no necesito como... Es importante aprenderse las fórmulas, obviamente, pero no necesito como darle tanta cabeza, sino más bien observar la figura o sacar por lógica qué es lo que me están pidiendo. Y recordemos que un perímetro es el valor de los bordes o la sumatoria de todos los bordes de una figura. Y si decimos que todos los lados de un polígono regular miden lo mismo o son iguales, entonces es muy fácil, nada más decimos que perímetro es n por l. Ya sabemos que es n y ya sabemos que es l. Perímetro va a ser igual a la cantidad de lados que tenga ese polígono por el valor de L, que L es un solo lado. Entonces, veámoslo acá. N es la cantidad de lados, ¿ok? Ya lo vimos en el ángulo central, ¿verdad? Si es un hexágono, pues N sería 6, ¿verdad? Si es un octágono, pues N sería 8. Y L es el valor de uno de los lados, ¿ok? No es el valor de todos, porque perímetro es justamente encontrar el valor de todos. L es el valor de uno de los lados. Entonces veamos un ejemplo. A mí me pueden dar una figura donde me dan valores numéricos, yo observo esa figura y obtengo el perímetro. O la otra opción es que me lo den de forma escrita, como por ejemplo lo vemos acá, donde dice: encuentre el perímetro de un octágono regular cuyo lado mide 5 centímetros. Entonces vean que
ya aquí me están dando toda la información. ¿Por qué? Básicamente, como son regulares, o sea, todos sus lados miden lo mismo, lo que yo tengo que hacer es decir, de ahí, 8 lados, porque el octágono tiene 8 lados, 8 lados por 5 centímetros que mide cada uno, pues eso me daría el valor del perímetro. Entonces, es lo que significa la N y la L. N es la cantidad de lados, que sería 8, y L es lo que mide uno de sus lados, que sería 5. Entonces, 8 por 5, pues me da 40. ¿Ven qué sencillo? Nada más es decir, bueno, reconocer que el octágono tiene 8 lados. Entonces, y como es regular, todos miden lo mismo. Entonces, 8 por 5, ¿verdad? Que es lo que mide N por L. La cantidad de lados por el valor de uno de los lados. Entonces, vean qué sencillo que es esto. En el área, pues también se utiliza la lógica. Resulta que para yo obtener el área de un polígono regular, o para aplicar la fórmula del área, necesito tener en cuenta que aquí voy a necesitar el perímetro. Entonces en algunas ocasiones me lo van a dar, en otras no, y yo tengo que obtenerlo primero, pero ya vimos con la fórmula anterior que es muy fácil obtener un perímetro. Y además va a entrar otro elemento, que sería la apotema, ¿verdad? Que este es este elemento nuevo que hemos visto, que se denota por AP o una A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un polígono regular? Perímetro por apotema dividido entre 2, ¿verdad? P es perímetro, como les dije, en algunas ocasiones me van a dar el perímetro ya, o en otras ocasiones me van a pedir que lo busque primero, o no necesariamente me van a pedir que lo busque, nada más me van a dar los datos y yo tengo que encontrarlo. Y luego está la apotema, ¿verdad? Entonces veamos un ejemplo. Igual me pueden dar un gráfico donde yo identifico, y aquí es importante que si me dan un gráfico recuerden que la apotema no va hacia las esquinas, sino que va hacia la mediatriz, ¿verdad? Entonces tengan cuidado porque en algunas ocasiones lo hacen como para engañarnos un poco y me ponen un radio y me ponen una apotema. Entonces yo tengo que saber bien cuál era la apotema y cuál era el radio, ¿verdad? Entonces, o me lo pueden dar de forma escrita. Entonces vean acá, encuentre el área de un nonágono, recuerden 9 lados, regular, cuyo lado mide 3 metros y tiene una apotema de 4 metros. Cuando ustedes estén en el cole van a aprender a sacar apotemas. Aquí en nuestro caso no se preocupen, yo siempre les voy a dar la apotema o les voy a decir cómo sacarla, ¿verdad? Pero en realidad no van a tener problema. Vean que aquí en ningún lugar del problema me están mencionando que el perímetro es X medida, ¿verdad? Sino que me están dando el valor del lado, no del perímetro. Entonces, ¿esto qué me indica? Ya tengo que sacar el perímetro primero, porque no puedo hacer el área si no tengo el perímetro. Recordando la fórmula del perímetro, que era N por L, donde N es la cantidad de lados, como es nonágono, tiene 9 lados, y L es lo que mide un lado, entonces sería 9 por 3, ¿verdad? N es 9 porque es nonágono, y 3 es L porque dice que su lado mide 3 metros, perdón. Y entonces multiplico eso, 9 por 3, 27, ahí nada más hubo una equivocación en la medida, en metros, ¿verdad? Estamos hablando en metros, no puede ser centímetros. Y pues ya tengo mi perímetro, ya con eso yo sí puedo empezar entonces a sacar el área. Recordemos que el área, o la fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces sustituyo, perímetro es 27, apotema es 4, vean que en el problema nos están dando la apotema. Recuerden que para resolver este tipo de fórmulas resuelvo primero lo de arriba, o sea 27 por 4, que es 108, y divido entre 2. Y eso me da 54, y ojo, recuerden que el área se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados o hectómetros cuadrados. Siempre tiene que ir el exponente 2 porque el área mide en 2 dimensiones. Por eso es que se pone el exponente 2. Bien, así de fácil encontramos el área de un polígono regular. Importante estudiar esas fórmulas, aprendérselas de memoria y saber que en muchas ocasiones cuando me piden el área de un polígono regular, primero voy a tener que sacar el perímetro. No siempre, ¿verdad? Eso depende de lo que me digan en el problema. Muy bien, y entonces ya para ir terminando vamos a irnos a construir polígonos regulares. Y para eso recuerden que había una relación entre los polígonos regulares y la circunferencia. Yo necesito tener una circunferencia para poder dibujar un polígono regular. Entonces vamos a ir a vernos un pequeño videito de cómo construir los polígonos regulares inscritos en una circunferencia y después volvemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito cómo era que nosotros hacíamos para medir un ángulo.
Entonces yo voy a dibujar aquí dos líneas. Recordemos que un ángulo era como una V, ¿verdad? Y yo tengo que ser capaz de medir esta abertura, este espacio que queda aquí en medio de estas dos líneas rojas que yo hice. Para eso nosotros vamos a necesitar un transportador. ¿Sí? Este es el elemento, este es el instrumento para poder medir los ángulos. Entonces, recordemos que los ángulos tienen tres partes. Tienen estas dos líneas, ¿sí? Que generalmente se les pone unas flechas. Y tienen el punto donde se unen esas líneas, ¿verdad? Que le vamos a llamar vértice. Ya nosotros pues sabemos eso. ¿Cómo era que se medían los ángulos? Todo transportador tiene un huequito o un puntito acá, ¿sí? Que se sobresale, ahí lo pueden ver. Yo voy a poner el puntito del vértice, ¿sí? Que yo hice en este huequito que está acá, o en el lugar donde tenga una cruz, ¿verdad? O que tenga pues un puntito por ahí. Entonces yo lo voy a poner acá, ¿ven? Y aparte de eso, yo tengo que lograr que esta línea de arriba del transportador esté también conectada o esté en la misma dirección, exactamente en el mismo lugar que la línea roja que tengo abajo. Y entonces yo voy a medir, aquí el transportador tiene varios números, ¿verdad? Tiene unos números más grandes arriba y abajo tiene unos números más pequeños. Yo voy a medir a partir de los más pequeños. Entonces ven que aquí dice 0, por ejemplo aquí dice 0, aquí dice 10, aquí dice 20, va midiendo de 10 en 10. Entonces yo voy a agarrar los números de abajo, ¿sí? Para medirlos. Entonces yo veo que la línea exactamente donde yo estoy está en el número 40. Quiere decir que ese ángulo va a medir 40 grados, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo al azar. Vamos a crear este otro ángulo que está por acá, ¿sí? Si ustedes ven, la abertura es mayor. Aquí voy a ponerle el vértice, el puntito del vértice. Recordemos, yo pongo este huequito que ustedes ven acá, que a veces tienen una X, o tienen una cruz, o tienen otro huequito como este, ¿verdad? Ese huequito yo lo voy a poner exactamente en el punto del vértice. Ven, ahí está. Pero además la línea roja tiene que estar de acuerdo con este pedacito de regla que está aquí arriba. Entonces voy a empezar a medir, ya una vez que yo tengo esa línea en 0, ¿verdad? Que la línea roja está exactamente en el 0. Yo voy a empezar a medir con los números que tengo abajo. Entonces vean que aquí dice 10, 20, 30, 40, 50. Y si ustedes ven, esa línea quedó entre el 50 y el 60. Eso quiere decir que hay unas líneas muy pequeñitas, unas lineecitas muy pequeñitas, y yo voy a ir contando de uno en uno a partir del 50. Entonces yo digo 51, 52, 53, 54, 55. Exactamente quedó en la lineecita que mide 55. ¿Ven? Entonces quiere decir que este ángulo va a medirme 55 grados. Ahora, ¿por qué es que estamos viendo este tema de la medida de los ángulos? Porque resulta que para poder construir un polígono de n lados regular, o sea que sus lados sean iguales, vamos a necesitar no solamente aprender a medir los ángulos o recordar cómo se medían, sino que vamos a utilizar este otro instrumento que ustedes tienen, pues cada uno lo tiene de diferente manera, que le llamamos compás, y este elemento pues sirve para crear circunferencias y círculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar a construir un polígono regular? Pues lo primero que vamos a hacer es crear una circunferencia. Yo voy a poner, hay una de las partes del compás que es muy puntiaguda, tengan mucho cuidado con eso, y vamos a ponerle en algún punto de nuestra hoja, ¿ok? Y vamos a crear el círculo. Muchas veces cuesta un poco crear el círculo sin mover la hoja, entonces el profesor pues tiene una técnica que lo que va haciendo es, poniéndolo suavecito, va moviendo la hoja poco a poco sin abrir el compás, ¿sí? Ahí lo va haciendo, ¿sí? Moviendo la hoja hasta terminar el círculo. Entonces vean que ahí ya me quedó mi círculo, digamos, perfecto con el compás, porque muchas veces cuando movemos el compás de un lado para el otro, pues se nos empieza a abrir. Hay muchos compases que tienen una herramienta aquí, justamente donde está esta parte gris, que es para socar el compás. Si ustedes la tienen, pues podrían socarlo bastante, porque el objetivo es que el compás pues no se mueva tanto, ¿verdad? Que no tenga esa capacidad de abrirse tanto, para que el círculo pues nos quede lo mejor posible. Ahora, lo que vamos a hacer, el segundo paso, es marcar con una regla, ¿sí? Y con un lápiz, marcar el punto centro. A veces no se ve muy bien, el punto centro está por acá, ¿verdad? Y vamos a tirar una línea recta, o sea, sacar un radio hacia cualquier lugar de la circunferencia. Ahí yo lo pues estoy sacando para este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a medir
con el compás. Pero ¿qué es lo que vamos a, perdón, vamos a medir con el transportador? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cuántos grados? Pues resulta que eso va a depender de mi ángulo interno y de cuántos lados yo quiero que tenga ese polígono o esa figura. Entonces, recordemos que para encontrar la medida del ángulo alfa, o la medida del ángulo interno, la fórmula era 360 entre n. Por ahí me han preguntado, profe, ¿por qué 360 tiene esta fórmula? Pues exactamente por esto. Y ahora sí está la respuesta de esto, la podemos entender mejor. Porque para construir un polígono vamos a necesitar una circunferencia. Y recuerden que toda la vuelta que da un compás o toda la vuelta que tiene una circunferencia mide a nivel de ángulo 360 grados. Y por eso es que el 360 es el que está aquí arriba de la fórmula. Ok, n, dependiendo de lo que el profesor pues nos vaya a pedir. En este caso yo voy a hacer un pentágono, ¿sí? O sea, quiere decir que un pentágono tiene una n de 5, porque son 5 lados. Vamos a resolver esto. 360 entre 5, pues me da 72 grados. Entonces vean que este resultado del ángulo central es el que me va a decir a mí cada cuánto tengo que ir midiendo con mi compás. Con mi transportador. Entonces, vamos, así como hicimos con estos ángulos rojos, vamos a ir haciendo acá con mi compás, poniéndolo obviamente en este puntito que yo marqué que es el centro de la circunferencia. Voy a poner el huequito que tiene mi compás o la cruz que tiene mi compás. Y la línea que yo tracé como radio tiene que ir a dar al número 0. ¿Sí? Entonces vean que ya yo estoy listo para medir. ¿Cuánto vamos a medir de los números de abajo? Recuerden que medimos con los números de abajo. Pues esta cantidad que nos dio el ángulo central, cada 72 grados. Entonces yo lo voy a marcar con rojo para que ustedes lo vayan viendo. Entonces vean que aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y aquí voy a marcar 71, 72 por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el lápiz voy a sacar un nuevo radio que vaya hacia esa marquita chiquitita que yo hice. ¿Ven? Ahí más o menos está en la marca. ¿Ok? Vamos a borrarla y hacerla un poquito mejor. Ahí me quedó un poquitito más salida. Entonces vamos a borrarla y vamos a ir directamente a la marca. Vamos a ver, ahí estamos en la marca. ¿Ok? Ahí estamos, ya marcamos nuestros primeros 72 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? A volver a contar 72. ¿A partir de dónde? Vean lo que yo voy a hacer. Yo voy a darle vuelta a la hoja, a poner de nuevo mi transportador, pero ahora en el segundo radio que yo marqué, que esté en 0 de nuevo, ¿sí? Y voy a volver a medir 72 grados. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72 por acá. Ahí puse mi marquita roja. Vuelvo a sacar del centro otro radio que pase por encima de esa marca, ¿sí? Y entonces ahora le vuelvo a dar giro a mi hoja y vuelvo a empezar a partir del último radio, ¿sí? Entonces ahí estoy otra vez en el centro. Tengo la línea, el nuevo radio en el 0. Más o menos, ahí estamos. Y vamos a volver a medir 72, a marcar otra, a hacer otra marquita. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72. Ahí está. Vuelvo a sacar otro radio que pase encima de la marca. Ahí tengo. Si ustedes ven, estos espacios se parecen mucho. Claro, se parecen porque todos tienen una misma medida. Todos miden 72 grados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el último. Porque vean que si yo tiro una nueva línea acá, automáticamente ya todos estarían como del mismo tamaño. Una manera de saber que ya terminé es contando los radios. Si n es 5, pues entonces tengo que tener 5 radios. ¿Ok? Entonces vamos a medir el último. Pongo en el último radio, ¿verdad? El puntito del centro en la cruz que tengo en el transportador. Y empiezo a contar hasta 72 de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72 por acá. Y paso el último radio. ¿Ok? Ahí pasé mi último radio. Muy bien. Si ustedes lo ven, ahora sí, ya pusimos la hoja como estaba originalmente. ¿Qué vamos a hacer como último paso? Vean qué fácil. Lo último que vamos a hacer es unir los puntos de la circunferencia donde terminan esos radios. No desde afuera, sino los puntos. Entonces yo voy a unir, por ejemplo, este primer punto con este otro. Listo, ahí hice una línea. Vamos después a unir este segundo punto con el otro punto que tenga más cercano.
Y así sucesivamente con los otros puntos. Vean, acá voy midiendo este con este, uniendo, perdón. Acá voy uniendo este otro con este otro. Y finalmente, ya para cerrar la figura, uno de los últimos puntos. Y finalmente, lo que voy a hacer es borrar los radios. ¿Ok? Yo borro los radios de adentro. Ahí estamos borrándose estos radiecitos que hicimos. Y como por arte de magia, tenemos nuestro pentágono regular. Ahí tenemos los 5 lados, vean, 1, 2, 3, 4, 5 lados de mi pentágono regular. Entonces, como repaso, para medir un ángulo, yo pongo mi transportador, el vértice de ese ángulo, que en este caso, pues en el caso de una circunferencia sería el centro, en la cruz o en el huequito que tenga aquí para el circulito, y la línea que está debajo, o sea, esta línea de abajo, que en este caso sería el radio, el primer radio, tiene que estar directamente con el 0. ¿Ven? Acá. Cuento la cantidad. ¿Cuál cantidad? Pues la que me dé la fórmula de la medida de los ángulos alfa o la medida del ángulo central. 72, pues entonces mediría 72. Cada 72 grados voy a hacer una marca, voy a abrir un nuevo radio y a partir de ese nuevo radio vuelvo a medir otro 72 para hacer la otra marca y así voy sucesivamente. Como decíamos, ¿cómo hago yo para saber que ya yo terminé de hacer esos lados? Pues la misma cantidad de radios que yo dibuje, ya eso me va a decir que ya terminé con mis lados. Entonces, si mi n fuera 7, por ejemplo un heptágono, ¿sí? Yo quiero 7 lados. Automáticamente cuando yo dibuje 7 radios ya yo sé que terminé de dibujar o de medir con los grados, de medir los grados con el transportador. Entonces chicos, espero que les haya gustado. Es muy fácil, una vez que uno le agarra al tema, pues entonces va a ser mucho más fácil que ustedes dibujen. Y pues ahora sí, vamos a practicar tomando en cuenta todos estos datos. Cómo medir ángulos, ¿sí? Recordarlo, sacar la medida del ángulo central, dibujar la circunferencia, hacer el centro y un radio y a partir de ahí empezar a medir la cantidad de grados que me dé como respuesta mi ángulo central. Finalmente, uno todas esas marquitas que hice y borro los radios que se encuentran en el centro. Y ahí voy a tener pues mi propia figura o mi propio polígono de n lados regular, o sea, perfecto, ¿sí? Donde todos sus lados pues miden lo mismo. Muy bien, ya estamos de vuelta y pues ya lo que nos queda sería nuestra evidencia de la clase de hoy. Vean qué sencillo, lo que vamos a hacer es entrar al aula virtual de matemática y vamos a descargar un documento que se llama gemas regulares. Ok, ese documento va a estar en la semana que corresponde. Y ojo, solo es descargarlo, no hay que imprimirlo. Y ahí entonces vamos a encontrar unos ejercicios de perímetros y áreas. Ahí ustedes tienen que irlo resolviendo en orden en su cuaderno de matemáticas. Ustedes van a ir resolviendo el perímetro del inciso A o lo que me pidan en el inciso A, después el B y el C. Y así sucesivamente. Una vez que terminemos, pues nuestras respuestas, nuestros resultados de perímetros o áreas, vamos a irlos a buscar a una tabla que se llama tabla de códigos, que se va a encontrar en el documento de las gemas regulares que descargamos. Y entonces van a ver que cada resultado que ustedes tienen tiene una sílaba. Ustedes lo que van a hacer es cambiar el resultado por la sílaba en el orden que corresponde, ¿verdad? El resultado 1 con la sílaba que sale ahí, luego pongo el resultado 2, lo cambio por la sílaba número 2 y así vamos. Para obtener una frase secreta, cuando ustedes la vayan construyendo, la escriben en su cuaderno. Y es importante que sepan que no vamos a entregar evidencia por correo de esto, sino que pues después los vamos a ir revisando en las sesiones que correspondan. Y pues ahí vamos a compartir cuál es la frase secreta que apareció por ahí. ¿Está bien? Espero que les haya gustado. Es un tema muy sencillo, pero hay que practicarlo bastante, hay que ponerle atención a ciertos detallillos. Nos vemos la próxima clase y cuídense mucho. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Con razón usted quería medirme la cara, ¿verdad? Usted quería agarrar mi trabajo. ¿Saben qué, chicos? Revisen sus evidencias, entren al aula virtual y estudien bastante. Y usted y yo tenemos que hablar algo muy serio.